Bien, estimados amigos, entonces, a cargo del segundo día de capacitación, vamos a tener a nuestra especialista, la ingeniera Elena Quevedo Charo, con el tema de valorización y liquidación de obras, siendo el segundo día de capacitación. Está bien, justamente la ingeniera es ingeniera civil, egresada de la Universidad Nacional del Santa, con 14 años de experiencia en el rubro de la construcción. Magíster en Ciencias de Gestión Ambiental, investigador en el campo de la hidráulica, innovación de materiales de construcción, autora principal del proyecto de investigación, diseño y construcción de vivienda ecológica con unidades de albañilería tipo PET para las zonas de crecimiento urbano del distrito del Nuevo Chimbote, y autora del libro Metrados en Edificaciones de Albañilería Confinada. Asimismo, es especialista en manejo de los programas o software especializados como el S10, SW7 y el Microsoft Project. Entonces, con cada uno de ustedes, vamos a iniciar con nuestra sesión número 2 del curso de valorización y liquidación de obras, ¿sí? Bien, ya el día de ayer hablábamos que las valorizaciones tienen una estructura a cumplir, ¿correcto? Y estas básicamente ya están como que establecidas, ¿no? Porque el objetivo es que utilicemos estas plantillitas en Excel para poder determinar este porcentaje de avance físico, ¿correcto? Ahora, en cuanto a lo que son las obras por administración directa, les decía, ¿no? El día de ayer, que en cuanto a lo que son valorizaciones, estas se van a hacer en función a la forma de ejecución y también al sistema de contratación. Eso lo dejé bien claro y creo que ustedes también lograron entenderlo. Entonces, cuando yo hablo de las formas de ejecución, me estoy refiriendo a que básicamente van a tener ese impacto en lo que es el pie de la valorización. ¿Correcto? Porque ya no va a haber todo lo que es para una obra por contrata, sino solo para lo que es una obra por administración directa. Y estos mismos componentes aplican para cada una de las columnas, chicos, que ya también lo voy a explicar. Entonces, en una obra, vamos a decir, en condiciones normales, por ejemplo, en una obra por administración directa, pues básicamente lo que se determina es el porcentaje de avance físico, o sea, el 27.20, que ya lo voy a explicar, no se preocupe, ¿ya? Pero, ingeniero, usted nos ha dicho que una valorización o hacemos valorización en una hora por administración directa porque necesito saber el porcentaje de avance físico. Además, saber la situación de la obra, si estamos atrasados, avanzados o normal. Lo mismo es para una obra por contrata, jóvenes. Lo que pasa es que allí adicionalmente utilizo la valorización para saber cuánto se tiene que pagar el contratista. Y en ese sentido va a involucrarse todo lo que ustedes están observando. Cuando nosotros hablamos de una obra por contrata y entendemos que aquí las valorizaciones van a cumplir una función, además de saber cuánto tengo que pagarle al contratista, pues involucramos todos estos parámetros que ustedes están observando. Involucramos al reajuste, a los adelantos y por ende deducciones y amortizaciones, e involucramos también a las garantías. Ingeniera, ¿y esto es porque usted lo dice? No, es porque la norma lo refiere. Entonces, cada vez que hay obras por contrata, yo tengo, según el reglamento de la Ley de Contrataciones con el Estado 344-2018-F, yo tengo que aplicar todos estos considerandos. Y les voy a explicar rápidamente qué consistirán estos parámetros. En lo que refiere a reajustes, a la valorización, es uno de los primeros aspectos que está contemplada en este reglamento y también en el Decreto Supremo número 011, donde nos indica lo siguiente, que debido a estos fenómenos económicos de la inflación, que significa que las cosas suben, entonces, y eso también involucra a los materiales o a los recursos de la construcción. Así es que esto afecta también a nuestros proyectos. Cuando hay mucha inflación en un país, eso también afecta a nuestros materiales de construcción, afecta todo en realidad. Y entonces el reglamento dice, mira, no se puede concebir que en una obra por contrata el contratista se vaya a arruinar por estos aspectos que no dependen del que haya subido el material. Entonces la entidad pues le da estos mecanismos pues
vamos a decir, de control. Es el colchón, por decirlo de una manera, ¿no? Es su colchón, en el cual le permite, por decirlo de una forma, tomar todas estas acciones para poderle recompensar al contratista, ¿correcto? Para recompensar al contratista, para que de una u otra manera pueda suplir algo. O sea, estos reajustes es un reintegro que le da el Estado al contratista para que pueda amortiguar este impacto de la inflación. Que él, por ejemplo, ganó una licitación con un expediente técnico donde los precios eran X y ahorita que está ejecutando es X más 20. Eso, si no le apoyamos al contratista, le puede hasta arruinar, se puede hasta la quiebra. Entonces, el Estado ha previsto esto y en la Ley de Contrataciones con el Estado y su reglamento y también el Decreto Supremo 011 lo establece. Por lo tanto, la entidad se ve en la obligación de pagarle el reajuste de esas valorizaciones al contratista a través de esta formulita. R, reajuste o reintegro es igual valorización contractual por K menos 1. En cuanto a las deducciones de los reajustes, esto se activa porque cada vez que usted solicita adelanto, ¿correcto? Cada vez que se solicita adelanto, estos adelantos, ya sean directos de materiales, también aperturan, ¿no? También aperturan las deducciones y las amortizaciones. Si no se solicita adelanto, ni directo, ni de materiales, no aperturará las deducciones ni las amortizaciones. Se apertura las deducciones, se apertura las amortizaciones porque han solicitado adelanto. Y la norma te indica que pueden solicitar adelanto directo y adelanto de materiales. Y una vez que solicitan eso, chicos, se activan dos cosas: deducciones del reajuste, es decir, deducción de reajuste que no corresponde por adelanto directo, y lo cual se calcula con esta formulita, así como deducciones del reajuste del adelanto a materiales, que también se trabaja con esta formulita. Y por supuesto que también se trabaja con el tema de las amortizaciones, o también se generan amortizaciones, que se van a calcular también con estas formulitas. Y en esencia, ingeniera, ¿qué es una deducción del reajuste? ¿Qué es una amortización? Que son conceptos que se debe de aplicar a la valorización de una obra por contrato. Las deducciones del reajuste, chicos, es un deductivo que el Estado, ¿no?, a través de las entidades públicas, quitan al contratista porque no le corresponde que paguen reajuste por eso. Por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, la entidad dice: mira, yo te estoy pagando un reajuste de tu valorización que según norma me está pidiendo que lo haga, pero no te voy a pagar un reajuste de ese adelanto que yo te estoy dando. Y es por eso que te deducen ese reajuste de ese adelanto que te dieron. Y se hace a través de esas formulitas. ¿Me entiende? Es así el tema del concepto de la deducción del reajuste. Las amortizaciones vienen a ser las cómodas cuotas que el contratista tiene que pagar a la entidad durante todo el plazo que ejecuta, porque si no, ¿cuándo lo va a pagar? Y eso se calcula con esas dos formulitas, tanto el directo y materiales. Y entonces diríamos que el tema de los adelantos que originan deducción y amortización funcionan algo así, miren chicos, como un préstamo. Cuando uno pide un préstamo al banco, tú tienes que pagar, ¿no?, en un plazo que sea previsto. Y ese que tú vas a tener que pagar lo haces en un plazo, ¿no? X. Y hasta que termina el tiempo X terminas de pagar. Igual acá. No es tanto un adelanto, chicos, porque adelanto es del 100%, te adelanté 20 y te pago el 80. No, acá es un préstamo que aparte del 100% yo te voy a tener que dar un 40%. Porque actualmente el adelanto por directo es del 15% y el adelanto en material es 25%. Y entonces yo como entidad te puedo dar hasta un 40% por todo en función al monto del contrato para
la parte directa 15 y de materiales 25, y eso hace un total de 40% en adelantos, para que puedas empezar a trabajar, para que te puedas organizar, qué sé yo, pero me toca, o sea, es una disposición de la parte normativa, proporcionar adelantos hasta un 40%, que ya saben ustedes que eso significa préstamo. O sea, a mí me van a pagar el 100% de lo que he contratado, pero aparte me pueden emprestar hasta un 40%. Lógicamente, este 40%, jóvenes, se tiene que devolver a la entidad. En todo el plazo de la obra tengo que devolverlo a través de estas fórmulas. Y otro parámetro que aquí interviene en el pago del contratista es las garantías. Las garantías son del 10% del monto del contrato. Y nos dice el reglamento que las garantías pueden ser de fiel cumplimiento si es que el proceso de selección fue adjudicación simplificada o licitación pública, o puede ser netamente carta fianza para el proceso de licitación pública. Y en conclusión, todo esto interviene en lo que es el pago del contratista, jóvenes, que ahorita vamos a ver también un modelito, ¿sí? En lo que refiere a las garantías de fiel cumplimiento, que es un tipo de garantías, porque hay otra garantía que es por carta fianza. La garantía de fiel cumplimiento, decirles que la retención se efectúa durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago y con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo. Si que en tu proyecto aplica la garantía de fiel cumplimiento, significa si yo tengo un proceso de selección, adjudicación simplificada, yo tengo que aplicar esta garantía de fiel cumplimiento. Y esa garantía de fiel cumplimiento, que se aplica esta, no dice la norma que va a ser devuelta, o mejor dicho, me la van a retener y luego me devolverá. No es que esa garantía la entidad te lo coja, la garantía es del 10% del monto de la obra. Si la obra es de 1.000.000, la entidad te retiene 100.000 soles. Y esta garantía te la devolverá cuando tú terminas de ejecutar y cuando tú entregas la liquidación. No solo cuando terminas de ejecutar, sino cuando también entregas la liquidación. Y para eso, pues tienes que demostrarlo, ¿no? Termina la obra, terminas todo bien, luego vas a tener qué cosa, que entregar la liquidación y con eso ya se te aprueba y te liberan esta garantía que está retenida. Estos 100.000 soles te lo devolverá. Pero mientras tanto, ¿sí? Mientras tanto, la entidad te la va a tener ahí retenida. ¿Y cómo me descuentan esa garantía? La norma dice que te la descontarán o se retendrá esta garantía para la entidad en la mitad de pagos previstos. Si, por ejemplo, la obra tiene destinada 4 pagos previstos para el contratista, la entidad ha previsto 4 pagos para el contratista, pues en los 2 primeros se tendrá que retener esta garantía de fiel cumplimiento. O sea, si estoy hablando que los 100.000 soles es la garantía de fiel cumplimiento, entonces 50.000 soles me retendrán en la primera y 50.000 soles en la segunda. Ingeniera, eso es en cuanto a valorizaciones pares. Si por ejemplo hay cuatro pagos previstos, digo 4 entre 2, en los 2 primeros pagos previstos es donde se te va a tener que hacer este descuento de la garantía. Si estoy hablando de valorizaciones impares, entonces digo, por ejemplo, 3 entre 2 es 1.5 y no te puedo descontar en 1.5. Entonces será en lo que refiere a la mitad, al número menor, ¿no? O sea, 3 entre 2, 1.5. No podría ser 1.5, sería pues en la primera, esa retención total del 100% de todo, perdón, el 10% de todo el monto de la obra. ¿Ya? Así funciona. En cuanto a lo que son el contenido del expediente técnico de valorización por administración directa, decirles que en lo que es una obra por administración directa, los documentos que constituyen una valorización son las hojas de metrado certificadas, donde se va a dar el sustento del metrado que ingresé en la valorización, donde se tenga que reflejar con croquis, esquemas, planos u otros elementos gráficos que ayuden a corroborar estos metrados.
la lista de metrados por precios unitarios, que son los avances físicos, económicos. En el caso de precios se deben evaluar si usamos lo del contrato, al sistema de precios unitarios, o considerando que estamos en el sistema a suma alzada. Luego, ¿qué más se va a tener que usar? Bueno, uno es metrados certificados, otros son los metrados por precios unitarios, que viene a ser ya el tema de la valorización misma, en la que vamos a contemplar nuestros avances. Luego la hoja resumen de los avances acumulados, la curva gráfico de la curva S, donde se indica el programado versus el ejecutado. Si es que hubiese información de partidas nuevas, también se incluyen. Respecto a obras por contrata, vamos a incluir también hoja de metrados certificados, es decir, el sustento de metrados del mes, donde incluyen los croquis, esquemas, planos u otros elementos gráficos que ayuden a corroborar los metrados que se han ejecutado en el periodo. Lista de metrados por precios unitarios, que son los avances físicos, económicos, en el caso de precios que debe evaluar si usamos. Así también cuadros de control de factores K, control de reajuste, control de amortizaciones, de adelantos, control de deducciones por adelanto directo y materiales que no corresponden. Cuadros de control de vigencias, de garantías, hoja de resúmenes de los avances, las curvas S, algo fundamental, el control de pago de las valorizaciones, facturas emitidas por el contratista. Además de eso, de tener los documentos, yo debo de indicarles que esto es un poquito algo base, porque ya cada entidad pública en algunas ocasiones tienen directivas donde te indican qué documentos se deben de adjuntar a tu informe de obra. Y dentro de estos documentos que se deben de adjuntar al informe de obra, están tus valorizaciones. O sea, no es que solamente se tramite una valorización, está mal empleado tal vez la palabra, ¿no? Es todo un informe de obra y dentro del informe está tu valorización, donde ese es uno de los puntos vitales, pues, ¿no? Tu valorización es un punto vital dentro de tus informes de obra. Y esta básicamente se va a tener que estructurar en función a la forma de ejecución, sistema de contratación. Pero quiero que entiendan que esto no es la verdad absoluta, tal vez. Esto es una disposición en general. Pero cada entidad pública autónoma de estos procesos pueden decirte el informe de obra, entrega tal, donde uno de estos, digamos, puntos va a ser tu valorización. Y ellos un poquito parametran, ¿no? Hay algunas instituciones que parametran qué documentos se deben de anexar, ¿sí? Bien, después, antes de pasar ya a la parte aplicativa, referirles los nuevos alcances que se tienen respecto a las valorizaciones. Sucede que en junio del año pasado, o en julio me parece por ahí, salieron, correcto, unas directivas, que es la que estamos viendo. Salió la 001-2022-11/CD. Y estas directivas, correcto, contemplaban la implementación de las valorizaciones digitales en algunos, vamos a decir, en algunas instituciones, sobre todo lo que es el gobierno central. O sea, significa desde junio del año pasado ya se están usando jóvenes valorizaciones digitales. Ya no se hace el procedimiento tradicional como lo hacen en las obras. Esto, para tranquilidad de ustedes, está solo a modo de pruebas. Está a modo de pruebas en el gobierno central. El gobierno central ha dispuesto esto a manera de, o sea, en el gobierno central se está haciendo esta prueba. Si es que todo funciona bien, probablemente esto ya se implemente para todos los gobiernos regionales, locales, probablemente. Pero por ahora solamente está en cuanto a la disposición para obras por contrato. No se habla nada aún de las obras por AD. Así como el cuaderno de obra, ¿no? Solamente es para obras por contrato, no es para obras por AD, los cuadernos de obra digitales, me refiero. Igual las valorizaciones, chicos. La disposición ahí está.
Dentro del material que se envió a la empresa, ahí está el listado de empresas, de instituciones que están ya empleando valorizaciones digitales. Ya el momento que el O se disponga lo haremos todos ahí, por ahora no, por ahora seguimos con el método tradicional, tanto en obras por contrata como en por obras por arbitración directa, ¿no? Si es que no estuvieras en esa relación de esas instituciones que están a prueba. Entonces, todos estos alcances, chicos, para un poquito ir avanzando, todos estos alcances lo encuentran en la directiva 001-2022, que también lo he adjuntado en el material. Y básicamente, estos parámetros jóvenes es, digamos, la misma secuencia de la parte de tradición. O sea, me refiero más que nada al plazo. Me refiero más que nada a la parte, de los responsables. Me refiero básicamente de quienes lo gestionan. Claro, por ahí aparecieron muchas más personas por este mecanismo digital, ¿no? Intervino por ahí el que es responsable de la manipulación de este tema del sistema y muchas cositas. Todos esos alcances los van a encontrar en esa directiva, joven, ¿sí? Uno de esos también alcances de la directiva y que lo ha dispuesto en su anexo 1, llamado documentación para la presentación de la valorización, es que ya se vayan un poquito también adecuando y sobre todo como que regularizando qué documentos se tienen que presentar para dar la sostenibilidad a mi valorización. Porque esto es algo muy delicado. Yo no puedo solamente presentar una hojita, decir valorización y apruébeme y ya. Entonces, ya la intención de esta directiva es que se vayan adecuando y que todos vayan presentando lo mismo. Sea en la municipalidad de X, Y o Z, lo mismo. Por eso es que este anexo 1 dice documentación a presentar de la valorización. Y esto se va a alinear a su vez según el tipo, ¿no? De proyectos o de, vamos a decir, situación que se genere. Hay documentos de sustento para la presentación de la valorización en obra principal, para obra adicional, para obras o para los mayores metrados, para los mayores gastos generales variables, diarios, para los mayores costos directos, para los intereses legales, para lo que es el expediente técnico. Y por ejemplo, si me voy a remitir a una obra principal, ¿qué te dice aquí? Que una obra principal, ¿sí? Que una obra principal va a tener que adjuntar el informe del supervisor o inspector sobre la valorización. Debe de adjuntar resumen de la valorización. Debe de adjuntar planilla de la valorización de obra por especialidades en caso corresponda. Planilla de los metrados ejecutados durante el periodo. Plano o croquis de seguimiento de lo ejecutado en el periodo. Cálculo de las penalidades en caso corresponda, cálculo de reajustes, cálculo de amortizaciones y deducciones en caso corresponda, copia del cronograma valorizado de obra, gráfico de la curva S, controles de calidad efectuados durante el periodo en caso corresponda, vista fotográfica de las partidas ejecutadas durante el periodo, factura correspondiente al monto y mes de valorización, copia de asiento del cuaderno de obra solo en caso el OCE haya autorizado el uso del cuaderno de obra físico. Y dentro de anexos, copia del acta de entrega del terreno solo para la primera valorización. Y todo lo demás también te va diciendo qué documento deberíamos de presentar. Entonces ya te va alineando, ¿no? A que todos presentemos una sola cosa y no algunos una, otros no. ¿Ya? Entonces eso lo encuentran ahí, chicos. Y también van a encontrar en su anexo 2 la relación de entidades que están utilizando ya estas valorizaciones digitales. Por lo que ustedes pueden observar, solamente es al gobierno central, ¿no? El gobierno central. Son 400 aproximadas instituciones que están a prueba con estas disposiciones de las valorizaciones digitales. Bien, antes de pasar al otro tipo de valorización, espérense un ratito.
Antes de pasar a ello, vamos a ir aquí. Cuando yo les hablaba de las valorizaciones, ¿sí? Les decía que tenemos valorizaciones de obra principal, valorizaciones de adicionales, de mayores metrados, de mayores de intereses por demora en el pago, ¿no es cierto? Y lo que ustedes están viendo en estos momentos es una valorización de obra principal, que es lo más común que tenemos, que esa siempre va a existir, porque esta depende de tu expediente técnico original, ni más ni menos. En concordancia a tu expediente técnico original, tal cual están tus partidas, tal cual están tus metrados, tal cual están tus costos. Por eso es que tenemos como base el presupuesto. ¿Correcto? Hasta ahí creo que eso tratemos de entenderlo de esa manera. Las valorizaciones, ¿sí? Las valorizaciones tienen una estructura que normalmente se trabaja en Excel, como estamos observando. A la parte, ya yéndonos, bueno, sabemos que la cabecera son los datos generales del proyecto. Sabemos que en la parte del cuerpo, ¿sí? En la parte del cuerpo es el tema del presupuesto, lo constituye en principio el presupuesto. Y que luego vamos a adjuntar, ¿no? Sus columnas correspondientes. ¿Qué adjuntamos? Columna avance anterior, columna avance actual, columna avance acumulado, columna saldo por valorizar. Tenemos 4 columnas, columna avance anterior, columna avance actual, columna avance acumulado y saldo por valorizar. La columna, esta es una valorización de obra número 1. Ingeniero, ¿y por qué es una valorización de obra número 1? Porque es la que empieza. Y entonces, como es la que empieza, ¿no? Se llama número 1. Y tenemos fijo ya 4 columnas que trabajar, digamos, adjunto al presupuesto, 4 columnitas. En la valorización 1, tu avance anterior va a ser 0, pues chicos, porque en la 1 no va a haber una valorización 0 antes, ¿no? Entonces va a 0, 0. En la columna avance actual, vamos a colocar los metrados ejecutados en la obra, en cada periodo de evaluación, de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. Y en concordancia con el sistema de contratación. Por lo tanto, les decía que el trabajo de sus metrados, ¿no es cierto? El trabajo de sus metrados, del ingreso de estos valores, va a estar en función a este dato, sistema de contratación, porque como ya lo expliqué, si tú obras a precios unitarios, este metrado será lo realmente ejecutado. Si estoy hablando de suma basada, serán los contratados prorrateados. Y entonces es clara aquí la indicación, son los metrados ejecutados en la obra en cada periodo de evaluación, de acuerdo a cada partida y en concordancia con el sistema de contratación. Y entonces esto que está con, digamos chicos, con rojito, esto ustedes lo van a tener vacío. O sea, todo esto es como si ustedes pues no lo tuvieran, ¿no? Ustedes en obra, ¿sí? Ustedes en obra esto es como si estuviera vacío. Creo que por aquí tengo un modelo. Esto es así, miren chicos, vacío. Es vacío. Y entonces tú vas a empezar a llenar. En la columna avance actual es lo que se trabaja en función a la valorización. Valorización de obra número 1 es lo que vamos a considerar en la columna avance actual. Y en la columna avance actual vamos a tener metrado, valorizado y porcentaje. Metrado, valorizado y porcentaje. En lo que es el metrado, supuestamente chicos, esto va a estar así, sino que mi tecla no, ustedes van a, supuestamente es así, 0, ¿no? 0. ¿Y usted qué colocará aquí? Ah, ingeniera, voy a colocar el metrado que hemos avanzado, pues, en este periodo, que para eso tendrá que tener en cuenta el sistema de contratación.
Si es a precios unitarios, bueno, colocas tu metrado realmente ejecutado. Si es suma alzada, los contratados prorrateados. Entonces, todo lo que está en rojito es lo que tú has registrado que se han hecho en ese periodo. Son partidas que se han ejecutado en ese periodo, en donde tú has hallado estos valores llamados metrados de avance. Y este metrado equivale a plata. Tú me dices uno y esto ya equivale a un dinero. ¿Cómo equivale al dinero, ingeniero? ¿O cómo valorizo este metrado? Multiplicando el metrado por el precio unitario. Valoriza la partida. Y en cuanto al porcentaje, este se va a hallar metrado actual entre el metrado total por 100, o bien valorizado actual entre el valorizado total por 100. Lo mismo es para las demás partidas. Todo lo que está con rojito yo lo tengo que demostrar. ¿Por qué está haciendo este valor colocado aquí? Bien lo decíamos anteriormente. Tiene que ser metrado sustentado, donde usted diga a través de croquis, esquemas, qué sé yo, el dato que se está colocando ahí y que este realmente es valedero. Demuestro este valor, ¿sí? Demuestro este dato. Entonces, esa demostración pues del dato va a requerir, como les dije, todo este respaldo. Y esto automáticamente se va a ir convirtiendo pues en valorizado, valorizado y luego hallar el porcentaje. Al final, chicos, no me sirve el metrado. Yo no puedo sumar todos los metrados y dividirlos, no puedo. Es por eso que yo valorizo la partida. Valorizo porque al final lo que yo hago es sumar todo el valorizado de la columna avance actual, ¿no? Porque esa es la que se refiere a la valorización que trabajo, a la actual. Y entonces sumo todo lo valorizado. Ya esto valorizado, ¿yo qué voy a considerar? Lo que está, ¿no? Lo que está referido en el pie del presupuesto, mejor dicho, de la valorización. Entonces, a lo que es el costo directo que proviene de la suma de todas estas partidas, a esto de aquí aplico el 8% como gastos generales. Nada más, porque es una obra por administración directa. Sumo costo directo más gasto general y obtengo el total. Luego, tengo la columna avance acumulado. La columna avance acumulado es la suma de la columna avance anterior más avance acumulado. ¿Correcto? Y sumo los dos. Sumo. Sumo el metrado, sumo el acumulado también. O el metrado lo multiplico por el precio unitario, igual es. Y la columna saldo por valorizar es la diferencia. Es la diferencia del total de los metrados, según el expediente técnico, con respecto al avance acumulado. Vuelvo a repetir, es la diferencia del total de los metrados, según el expediente técnico, ¿correcto? Con respecto al avance acumulado. ¿Qué quiere decir? Que el saldo es lo que me queda. Pues si yo tengo un total que está en el presupuesto, esto yo le resto menos el acumulado, como se está haciendo aquí, metrado del presupuesto menos el metrado acumulado me da el saldo por valorizar. El saldo por valorizar. Al final voy a ir también en el pie sumando y aplicando estas consideraciones. ¿Correcto? Sumando y aplicando estas consideraciones. Y lo que me interesa realmente en cuanto a la valorización es que tú me digas cuánto es el porcentaje de avance físico. Cuando yo te digo, ¿y cuál es tu porcentaje de avance físico de tu obra? Tú te tienes que basar en la columna, pues, avance actual, ¿no? Y esa información en la que se da, es la que se otorga, ¿no? Que sería en este caso 27.20%. Ese refleja el porcentaje de avance actual. Ingeniero, ¿y cómo llegó a ese porcentaje? A ese porcentaje se llega, digamos, de dos formas, ¿no? Bien puedes hacerlo dividiendo el valorizado total de tu columna avance actual entre tu monto total del presupuesto y por 100, y eso te da tu porcentaje de avance. O bien lo haces costo directo
total de la columna avance actual, coges el costo directo y eso lo divides entre el costo directo de la obra por 100 y también te va a salir 27.20, ¿no? Te va a salir ese valor. Entonces, lo que aquí vamos a tomar en cuenta es ello. Ingeniera, esto es una obra por administración directa, sí, donde básicamente lo que se considera en primer plano es este porcentaje de avance físico, es la información primaria exigente que se requiere. Con esto, chicos, que es tu reporte principal, por decirlo de una manera, con esto nos vamos nosotros a el resumen. Y este resumen, ya un ratito, y este resumen plasma entre otras cosas la famosa curva S. Bueno, se empieza diciendo cuáles son los datos de la obra, ¿no? Luego, el resumen de la valorización. Por ejemplo, aquí colocaremos solo lo que está en el pie de la valorización, costo directo, gastos generales, total. Y esto solamente lo cogeremos de lo que está en el pie. Luego, y una vez que miren, ustedes ya han colocado la información que está en el pie de presupuesto, perdón, el pie de la valorización, que en este caso es costo directo, gastos generales y el total. Y se halla el porcentaje de avance, ¿no? Que es 27.20. Una vez que ya tenemos esto, tú tienes tu avance programado, el que está en tu calendario de obra, ¿no? En tu calendario valorizado de obra. Y te dice, por ejemplo, tu calendario que en este periodo debiste avanzar 8.94. Sin embargo, tú has avanzado 27.20%. Por ende, estoy adelantado en 18.26, que es la diferencia de ambos. Eso es lo que se busca, miren, eso es lo que se busca en una obra por AD, saber la situación de tu obra. De otro lado, nosotros tenemos aquí cronogramas de avance de obra. Y tenemos, bueno, el calendario de avance de obra programado, que eso lo sacamos del calendario valorizado, pues, de obra. Y luego tenemos también, esto es de tu calendario valorizado de obra. De ahí vas a hallar, ¿sí? Estos datos, ¿no? De cuánto deberías de avanzar en la primera valorización, en la segunda, en la tercera, en la cuarta. Luego tenemos nuestro calendario de avance de obra ejecutado, que básicamente es lo que nosotros hemos calculado ahora, ¿no? Nosotros hemos sacado una valorización que sale 27.20. Es el ejecutado. Y por ende, ¿no? También vamos haciendo un control de las valorizaciones. Y acá decimos valorización 1, estos son los porcentajes programados, en la 2, en la 3, en la 4. Y este es el acumulado de lo programado. Y en lo ejecutado, este es el primer monto. Entonces tenemos allí un programado de 8.94 y un ejecutado de 27.20. Estamos adelantados en un 18.26. Para que la obra no caiga pues en atraso, miren, mínimamente yo debería de haber ejecutado el 80% de lo programado, del avance programado acumulado. Entonces yo aplico ese dato aquí a este avance programado acumulado, digo el 80% de 8.94 y 7.15. Por lo menos mínimo debo de haber hecho 7.15. Pero ¿cuánto has hecho? 27.20. Estamos por encima. Y todo esto, chicos, se refleja, ¿sí? Y todo eso se refleja en la famosa curva S. La curva S es una representación, vamos a decir, gráfica en donde se observa cómo es el desempeño de los avances que se han ejecutado con respecto a lo que se ha programado. Entonces yo he programado la curva azul, es lo que se tiene para el programado. Que se debería de llegar, se debería de llegar ahí, ¿no? Ese es tu tope, ese es tu programado. Pero fíjese que cuánto estoy haciendo, el verde, eso es lo realmente ejecutado y siempre estoy alto, ¿no? Entonces esto es un poquito
lo bonito de nuestras obras es ir siempre para arriba, ¿no? No estar por debajo de lo que programamos, ¿no? Sin embargo, pasan y bueno, tenemos que proceder nada más con lo que nos corresponde. Bueno, y está, ya. Entonces, chicos, eso es básicamente en cuanto a una obra por AD, ¿ya? Voy a guardar esto. Ya, esto como ustedes pueden ver, es lo mismo, ¿no? Casi lo mismo. Tiene valorización de obra número 1, tiene la cabecera, tiene el cuerpo, tiene el pie. La diferencia va aquí en la parte del pie de presupuesto, que eso también influye en lo que es la columna de la valorización. Entonces tenemos, por ejemplo, aquí en obras por contrata, costo directo, gastos generales, utilidad, subtotal, impuesto y total. ¿Sí? Y entonces, lo que aquí vamos a tener son nuestras partidas tal cual el expediente técnico original. Y lo que ponemos a continuación, como ya les expliqué, son las columnas avance, ¿no? Avance anterior, avance actual, avance acumulado y saldo por valorizar. Y recuerden siempre que aquí lo importante es la columna avance actual, porque estos metrados son el punto de partida para los demás. Todo lo que está en rojito es tu punto de partida para los demás, y esto se supone que debe estar debidamente sustentado. Sobre todo en obras por contrato es muy delicado, porque ahí le estás pagando a un tercero. Y no les puedes pagar cosas que no está haciendo. Entonces acá de igual manera he puesto este metrado, correcto, este metrado. Luego de eso, miren chicos, he sumado todos los valorizados y he aplicado las consideraciones de que están en el pie. Es decir, a 141,000 he aplicado gastos generales 8%, utilidad 7% y elige bueno que es el 18%. Y ese 27.20 pues refleja nuevamente el porcentaje de avance actual realizado en su obra en un periodo determinado. Y lo que continúa, bueno, es avance acumulado, saldo por valorizar, como también ya se les ha explicado, ¿no es cierto? Simplemente sumar y en el avance acumulado sumar los dos anteriores y en el saldo tener el total y restar el acumulado, ¿sí? Luego tenemos aquí el monto a facturar por parte del contratista, ¿no? Entonces aquí tenemos todas las consideraciones del pie que también los he explicado, tenemos los reajustes, deducciones, amortizaciones, ¿no? Y bueno, la valorización neta. Entonces, y las garantías, ¿no? Todo lo que hemos visto ya también. Entonces aquí está el presupuesto, está la valorización anterior y está la valorización actual. Ahora, esta valorización contractual sale de tu planilla de metrados, ¿no? Ya sale de aquí, de esta planilla, ¿no? Vemos 141,000, luego 11,000, 9,000. Entonces, estos montos va a estar en función a estas consideraciones. Por ejemplo, el costo directo se aplica 8% y nos sale gastos generales. Esta utilidad del 100% la aplicas también aquí al 141,000 y te sale un valor y luego esto se suma. Y de igual manera la consigna es por buscar el porcentaje de avance físico. Pero como sabemos, en una obra pues por contrata, adicionalmente saber el porcentaje de avance físico, pues este reflejará cuánto se tiene que pagar el contratista, ¿no? Y ahí es un poquito lo delicado del asunto. ¿Ya? Entonces aquí miren, si hay reajustes y podrás calcularlo con la formulita, bueno, colocarás acá el valor en valorización actual, valorización contractual se puso, deducciones del reajuste tampoco se ha pedido, que en este caso tiene 0. Las amortizaciones, tenemos amortización del adelanto directo y amortización del adelanto de materiales, tampoco se han pedido adelantos. Y luego tenemos la garantía, que en este caso, como es una obra
por adjudicación simplificada, puedo optar por la garantía de fiel cumplimiento, que eso es el 10% del monto de la obra. ¿Ya? Y luego, miren jóvenes, por ejemplo, en este caso tienes un costo o una valorización contractual. No ha aplicado reajuste porque él decidió cobrarlo en la liquidación, que eso es totalmente saludable, lo ve en la liquidación. Tampoco pidió adelantos, por eso no se activan estas cosas. Y luego me sale el efectivo, el IGB y el total 192.000. Ese es su esfuerzo, lo que correspondería pagar al contratista. Pero sucede que el contratista dice, no, un ratito. No, perdón, eso es lo que deberíamos pagarle al contratista. ¿Pero qué dice la entidad? Ah, un ratito. Yo no le puedo pagar todo al contratista, no tengo que aplicar reajuste, deducción, amortización y tanta cosa, hasta garantía. Entonces, como lo anteriormente dicho ya no se toma en cuenta porque acá, bueno, el reajuste se puede cobrar en la liquidación, la deducción y el tema de los adelantos, pues se tienen que acá de todas maneras pues también contemplar, así como la garantía. Por lo tanto, estos 192 entendemos que es el monto a facturar por parte del contratista, pero hay una garantía que tenemos que aplicar. El presupuesto es, por ejemplo, un monto de 706.000. Si tú le aplicas el 10%, es 70.000 tu garantía. Esos 35.000 se tendrán que dividir, 35.000 les contarás de la primera valorización y 35.000 de la segunda, para que en conjunto de los 70.000, ¿cómo lo hice? Porque esta obra tiene 4 pagos que se van a realizar. Si a 4 le divides entre 2, te dice en los 2 primeros pagos tienes que retener esta garantía de fiel cumplimiento. ¿Que cuánto es? Es de 70.000. Entonces, 35.000 y tanto lo descontarás en la, digamos, en lo que corresponde a la primera y 35.000 en la otra segunda. Y en fin, va a ser el número de pagos entre 2. ¿Ya? Muy bien, entonces quedamos que lo que realmente es del contratista es 192.000, pero por todas las indicaciones que nos dice el reglamento, solamente tengo que girarle el cheque de 156.000. Y el restante está cautelado en la entidad por la administración. Entonces, luego de ello, tenemos también el resumen de la valorización con respecto a lo que es el PIB, costo directo, gastos generales, utilidad. Bueno, factor relación ya no hay, ya desapareció. Luego el IGB, ¿no? Al final tenemos la misma información, 27.20. Sabemos que la retención es de 35.000 soles. El monto total a pagar en el cheque es 156.000. Y el monto que le correspondería que se le pague efectivamente al contratista es 192.000. Y aquí, como ya también vamos evaluando que el calendario programado es 18.94 y el ejecutado 27.20 y la diferencia es 18.26. Y puedo decir que la obra se encuentra adelantada. De igual manera voy a tener mis calendarios de avance de obra programado. Esto es según el calendario valorizado de obra. Y luego tenemos el calendario de avance de obra ejecutado, que es lo que realmente nosotros hemos revisado en campo. Lo otro es referencia nada más, porque esto es lo que ya está en el documento. Y esto sirve de base para poder decir si estamos bien o mal referente a nuestros avances. Luego está el control económico y en el control económico nosotros vamos a ir también chequeando cuánto se le está pagando, cuánto me falta pagar y cómo va también la parte de la situación, ¿no? Que igual, bueno, este mes avancé 27.20, debía avanzar 8.94, por lo tanto estoy adelantada. Y finalmente la curva S. La curva S es una representación gráfica de los avances, tanto programados como acumulados. ¿Correcto? Entonces así se construye la curva S.
con los avances programados, que es la curva azul, acumulados, versus la curva verde, que son los avances ejecutados acumulados. Y siempre entendiendo la situación de la obra, que mínimamente para, digamos, realizar y no caer en atraso es que puedas hacer el 80% del avance programado acumulado. Bien, entonces miren más o menos así la situación. Ingeniera, ¿qué pasa si se cobra adelantos? Si se solicita adelanto, bueno, tendrás que calcularlo bajo esa formulita que se mostró al inicio. ¿Ya? Bien. Luego tenemos la valorización de intereses por demora en el pago. Recuerden que toda valorización de una obra pública tiene un paso o tiene, digamos, pasos a seguir y tiene también plazos. Tiene también plazos. Entonces, y esta valorización de intereses se demora porque no te están pagando en el plazo previsto. Tú estás valorizando mayo, máximo deberías entregar hasta el 31 de mayo. Y la entidad me tendría que pagar hasta el 30 de junio. Pero ¿qué pasa a partir del 1 de julio? ¿Qué sucede? Que ya comienzan a correr intereses legales, ¿no? Porque no se te ha pagado en el plazo previsto. Entonces los intereses no prescriben, los intereses se reconocen en base a la tasa de interés legal efectiva. Entonces tú no cumples con, digamos, con pagarle en el plazo previsto al contratista. El contratista tendrá el derecho de solicitarte el pago de esos intereses, ¿ya? Debidamente sustentado, por supuesto. Y estos intereses, bueno, se calculan con esa formulita según el circular número 16. Intereses es igual a valorización neta por FEATIL del día del pago de la valorización sobre el FEATIL del día del vencimiento del plazo del pago de la valorización menos 1. Esto FEATIL lo encontramos en el Diario Oficial del Peruano, ¿no? Todos los días están ahí. Entonces, lo que se va a hacer es ir a una página que es la Superintendencia de Bancas y Seguros. Es facilísimo, ¿no? Usted va a la web. Sí, va a la web. Y ahí usted pondrá cálculo. Lo voy a copiar porque tengo el problema de que cálculo acá vamos a poner entonces miren chicos, acá hay una página, por ejemplo, tasa de interés legal. Entonces aquí está, ¿no? Lo que estamos viendo en el PPT. Aquí, ahí está. Entonces tú pones aquí la fecha, una fecha, y consulta, luego otra fecha y consulta. ¿Qué fecha se genera? Miren, la fórmula dice que arriba fue a la fecha del día que te pagaron la valorización. Ese factor que te sale por el día que te pagaron se divide entre el día en que se ha vencido el plazo del pago de esa valorización, menos 1. Menos 1, ¿no? Y así se calcula estos intereses que se tiene que pagar por parte del contratista. Estos FEATIL son los que salen aquí en el diario, perdón, la Superintendencia de Bancas y Seguros. Y bueno, después chicos, hay una fórmula rapidísima que también recién ha salido, antes no había esta, que este es lo mismo es calculándolo como les enseñé anteriormente, pero es un poco más extenso. Así que acá en lo que refiere a las valorizaciones, de los intereses, hay un cálculo que hace la Superintendencia de Bancas y Seguros, chicos. Acá también ustedes lo van a poder probablemente encontrar, ¿no? Ya. Entonces por aquí.
¿Ya? Entonces, bueno, quiere aperturarse, pero bueno, acá incluso vamos a este enlace. Ponemos aquí. ¿No? Y sale, miren, Banco Central de Reserva del Perú y es la calculadora de intereses legales. Entonces, eso es algo fácil. Ustedes acá colocan el monto de la deuda, el monto de la valorización. Ese va a ser moneda nacional, sol, oro. Inicia el 30 de abril, significa el 30 de abril en la fecha en que te debieron de pagar. Y el día de pago es lo que realmente te abonaron, que en este caso dice 15 de junio. La tasa integral es legal efectiva y esto automático, en internet, a través de esta aplicación, te dice cuánto interés ganaste, 2.800. O sea, por toda esta situación, te tienen que pagar por esa demora 2.806.56 soles. Y el monto pues no total sería tu monto de la deuda más tus intereses ganados. ¿Mm? Bien, chicos, entonces nos vamos a quedar ahí, ya son casi las 8:30, para que me puedan hacer sus consultas, a ver, lo más pronto tal vez. Muchísimas gracias, ingeniera Elena. Por supuesto, nuestros amigos del Zoom, por favor, que desean realizar las consultas, levantar la mano para poder habilitarle el audio, por favor. De esa manera nosotros sabemos que ustedes desean saber las consultas. Mientras tanto, nos vamos a las preguntas de las redes sociales, por favor. Carlos Daniel Ayala Coronado nos menciona: buenas noches, ingeniera. ¿Después de cuántas valorizaciones seguidas el contratista puede suspender la obra si no le paga la entidad? Ah, su audio. No, no lo desactive de preferencia, ingeniera Elena. A ver, no se preocupe ahorita. Ahora sí. Ah, ok. Bueno, la norma, básicamente lo que es el reglamento de la ley de contrataciones con el Estado, nos habla de las de tres valorizaciones consecutivas, ¿no? Que al no hacerse, pues se tendría la potestad e incluso pues rescindir o paralizar pues por el tema de falta de pago, ¿no? Bien, acá iniciamos un proceso por decir, de descuido, de falta de voluntad de no pagar de la entidad, que es mensual, porque la plata está. O sea, cada obra tiene un presupuesto. El tema aquí es la falta de voluntad, la corrupción, ¿no? Que te pago, pero si me das algo. Y así le van dilatando hasta que lo llevan al punto de la desesperación al contratista para que pueda pagar. Eso no es oculto, eso pasa en la mayoría de municipalidades. Pero el contratista tiene la de ganar. Lo han visto ustedes el contexto normativo. Él puede pedir que le paguen intereses porque no le están pagando en el plazo previsto. Si yo te digo que te voy a pagar al fin de mes y no te hago ese pago, te pago un mes después, págame el interés por el mes. Y tu condición legal para que tú puedas de repente pasar a otra situación, no solamente es pedir el pago, sino de repente ya que te cortar el vínculo con esa entidad porque no te paga, porque eso sería, ¿no? Porque vuelta tú paralizas, te perjudicas. Pero bueno, y es cuestión del contratista que con sus técnicos vean la manera, pero son tres valorizaciones consecutivas. Correcto, ingeniera Elena. Vamos con la consulta del ingeniero Juan Bardales del Zoom, que nos menciona: ingeniera, buenas noches. En algunas obras hay entidades que no cancelan hasta más de 3 valorizaciones. Entonces, el contratista queda sin liquidez. No obstante, a financiar con su propio dinero, al no solicitar ni siquiera adelantos, aparte de los intereses por estos impagos. El contratista tendría un derecho de rescindir el contrato con el resarcimiento por ley. Claro, se puede solicitar eso, o sea, puedes actuar legalmente pidiendo que se rescinde el contrato, ¿no? Porque están fallando. Y eso no solamente te rescinde el contrato y queda ahí, también puedes solicitar resarcimiento de daños y perjuicios, porque la entidad no está cumpliendo. La entidad te debe pagar máximo al mes en que valorizas. Y si tú tienes todas las de ganar, aprobación del supervisor, están las evidencias, o sea, tú puedes actuar legalmente. Va a ser un tiempo, dinero, sí, pues, pero ¿qué podemos hacer?
Y es por eso que algunos ya piden, pues, ¿no? ¿Saben qué? Cortamos el vínculo, ya son 3 valorizaciones, la norma dice que ya vamos a tomar esta acción legal, y bueno, hasta aquí nada más, porque es más, es seguir como que desangrándose esa contratista, y sobre todo perjudicando al proyecto y a la población, porque no van a terminar, van a dejar botada esa obra, ¿no? Pero antes de llegar a eso, tenemos que ir alertando, ¿no es cierto? Documentos, sino que el contratista a veces también tiene como que rabo de paja, dice, no, pero si me han dado la mano, yo he pagado mi diezmo, ¿cómo yo mismo voy a hacer problema? Y vas aguantando, ¿no? Y vas perjudicando ¿a quién? A tus trabajadores, no les pagas, no pagas al residente, no pagas a los especialistas, al que te proveyó los materiales no le pagas, y llega un colapso total. Pero dices, pero ¿qué pasa si esta obra tiene un presupuesto? El problema es que las entidades se cogen plata del proyecto para pagar otras cosas. Y eso en administración pública es malversar fondos, es penado, jóvenes. Entonces hay que tener mucho cuidado. Usted como contratista cumple, o sea, asíñase a la ley. Y sin temor alguno aplique, porque al final yo conozco muchos casos de contratistas y dicen, ya estoy ahorcado, ya no tengo más, ya llegué a mi techo ya. Pero ¿para qué esperates tanto? Pues hay que tomar las acciones, como se dice, de inmediato, ¿no? Para que tampoco no perjudiquemos ese proyecto. Correcto, ingeniera. Vamos con una última pregunta, por favor. Ya sabemos que nos hemos pasado de la hora, pero con esto cerramos. Justamente del ingeniero Juan Bardales, que es del ZUM. En una obra por contrata, ¿se puede calcular los reajustes y las deducciones en liquidación o no es posible? En realidad, la norma nos habla de que el tema de reajuste sí lo hagamos en la liquidación. ¿Me entienden? Sí lo hagamos en la liquidación. O sea, tú no puedes cobrar reajustes ahorita en la valorización, pero lo haces en la liquidación y no pasa nada, porque la ley de contratación y su reglamento te faculta. Pero en adelantos no. En adelantos hay un proceso para pedirlos y por lo tanto, imagínense, si yo pido adelantos, escúcheme, se aperturan 2 cosas. ¿Qué se apertura? Las deducciones que no corresponden y las amortizaciones. Y tal vez usted me puede decir, ingeniera, entonces puedo calcular en la ejecución las amortizaciones y las deducciones que no corresponden, lo puedo hacer en la liquidación, pero como que estaría un poquito que no van a la par, mejor dicho. Y eso deben ir a la par. Tanto las deducciones como las amortizaciones van parejitas. Por ende, se hace en la ejecución. ¿Me entiende? Y en la ingeniería, entonces, ¿qué hago en la liquidación? Recalculas. Por eso que en la liquidación, que ya lo vamos a ver el día de mañana, sacamos cuentas. ¿Cuánto me debe Gisán a la ingeniera Elena? ¿No? O tal vez la ingeniera Elena le debe a Gisán. Ya, ponemos las cosas claras sobre la mesa. Eso es liquidación, en otras palabras. ¿Cuánto te debo o cuánto me debes? Pero para eso nosotros los ingenieros tenemos que hacer a través de este informe de liquidación, aplicando varios parámetros, donde tu base es lo que estamos viendo en la liquidación de una obra por contrata, tiene que ser lo mismo que la valorización, sino que recalculando y considerando cosas que tal vez no las has visto en la ejecución, como por ejemplo los reajustes. Por ejemplo, el tema de por ahí alguna penalidad que se dio, qué sé yo. Sacando las cuentas, mayormente para saber qué cosa, el monto real de la obra, porque eso, ojo, se sube a un formato 9, que es el que ya queda así, ¿me entienden? Ya como que estampado. Y es uno de los documentos básicos para cerrar el proyecto. Bien, se ha asustado Gisán porque le he dicho que me debe. Ahí, ingeniera, sacando sonrisa. Ay, Bien, bueno, ingeniera Elena. terminamos riéndonos del curso y así debe de ser. Excelente participación, ingeniera Elena. Bueno, agradecerle una vez más porque usted lleva a cabo lo que son estos cursos, obviamente con la institución. Y bueno, el día de mañana tenemos sesión, ingeniera Elena, confírmeme por favor el Sí, horario. 7:30, Mañana. tal cual obediente como me dijo Gisán. 7:30 a 9:30. Ya. Entonces, de Bueno, 7:30, estimados amigos, a 9:30 de la noche, mañana va a ser la sesión y obviamente ya es una sesión netamente privada.
donde en este caso vamos a aperturar el chat del Zoom, vamos a aperturar micrófonos para que en este caso haya un ida y vuelta con la especialista y los participantes puedan tener una retroalimentación. Ingeniera Elena, agradecerle en este segundo día de evento y bueno, ya nos estaríamos encontrando o reencontrando el día de mañana. Ujú. Ok, muchas Tenga una muchas excelente gracias noche. por la apertura y bueno chicos, mañana les espero a todos para seguir completando estos conocimientos, no dejen a media, así que mañana les espero a todos ustedes para poder compartir conocimiento y reírnos un poquito también al final. Muchas gracias. Muy bien, ingeniera, muy Ya, amable. gracias.